Vamos a estar hablando en esta mañana en el texto base de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y en esta mañana me gustaría iniciar haciéndoles una pregunta. Y la pregunta es: ¿se ha cuestionado usted en alguna ocasión, tal vez hace tiempo o tal vez recientemente, pero se ha cuestionado en alguna ocasión realmente qué es el Evangelio? Venimos a la iglesia, decimos que somos cristianos, que creemos en el Evangelio, pero ¿se ha preguntado realmente usted en algún momento qué es el Evangelio? Y bueno, nosotros sabemos que de manera etimológica, por decirlo de algún modo, la palabra Evangelio procede del griego y se traduce realmente a nuestro idioma como buenas nuevas o buenas noticias, podríamos decir, pero bueno, esta es la definición. Sin embargo, realmente no nos dice lo que es el Evangelio. Podríamos también decir que sabemos que el Evangelio es un mensaje que viene de parte de Dios, un mensaje de perdón, un mensaje de redención, y eso también sería verdad, pero no es todo lo que es el Evangelio. También podríamos decir que sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvar a los pecadores. De hecho, esto nos lo enseña la Biblia. El Evangelio es poder de Dios. Y todo esto que acabamos de decir, hermanos, es real, pero solamente son parte de una verdad más grande, más completa y absoluta de lo que es el Evangelio, y nosotros tenemos que aprender precisamente a mirar el Evangelio no por partes, sino de una manera más panorámica, a comprender de manera completa y cabal lo que es el Evangelio. Dicho de otra manera, hermanos, el Evangelio no solamente es presentar el plan de salvación, porque a veces pensamos que eso es el Evangelio, que va muy ligado a evangelizar, y que el Evangelio como tal solamente es el plan de salvación de Dios para los pecadores, y que realmente eso es todo lo que corresponde al Evangelio. Y no es así, hermanos. Como ya decíamos, el mensaje del Evangelio sí es salvación, pero también es perdón, también es redención, también es paz, también es esperanza, también es una promesa de vida eterna. Y hay una cosa más, que de hecho es en lo que nos vamos a concentrar en esta mañana, que es el Evangelio, pero que casi nunca lo mencionamos, o que casi nunca lo tenemos presente, hermanos. Y es que el Evangelio también es transformación. Una vez más, el Evangelio es transformación. De hecho, el mensaje de esta mañana precisamente tiene por título el Evangelio es transformación. Ahora sí, por favor, hermanos, como les decía, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que el mensaje básico, lo más elemental del Evangelio, es que nosotros todos estábamos perdidos y muertos en nuestro pecado. Este es lo que nos enseña el Evangelio de manera básica, hermanos. Este es el kindergarten del Evangelio. Todos nosotros estábamos perdidos y estábamos muertos en nuestro pecado. Pero luego pasó algo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el Hijo de Dios, Jesucristo, murió en la cruz, se sacrificó en la cruz por nosotros, y si nosotros tenemos fe en este sacrificio redentor de Cristo, entonces hemos sido salvos y también hemos sido hechos parte de la familia de Dios por medio de la fe. Esto, hermanos, pasar de muerte a vida, en principio, es un cambio. Es en sí una transformación en nuestras vidas. Por eso es que les decía que el Evangelio es transformación, porque somos transformados de estar muertos en nuestros pecados a estar vivos y ser parte de la familia de Dios por medio de la fe. Pero esto solamente es el mero principio de la transformación, hermano. Esta acción transformadora que produce el Evangelio es algo que nosotros podemos mirar prácticamente en todo el Nuevo Testamento. En algunos casos que nosotros podemos leer en el Evangelio son casos más dramáticos, como por ejemplo lo que sucedió con Saulo. Saulo se encuentra con Dios en el camino, y entonces Saulo es transformado en su manera de pensar las cosas, y ya se da cuenta él que a quien estaba persiguiendo, a Cristo Jesús, es realmente el Señor Dios.
En algunos casos, reitero, sí suceden estos casos dramáticos de una transformación de un momento a otro, pero también, hermanos, en el Nuevo Testamento, encontramos casos de transformación que son más graduales y progresivos, por decirlo de algún modo, como en el caso de Nicodemo o de José de Arimatea. ¿Se acuerdan de estos personajes? Y si no se acuerdan, hermanos, no hay ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque se mencionan prácticamente una o dos veces en los evangelios. Una vez cuando se encuentran con Jesús, en el caso de Nicodemo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y luego casi al final del Evangelio cuando se le vuelve a mencionar, y ahí se dice que era una especie de discípulo secreto, alguien que seguía al Señor Jesús hasta cierta manera de lejos. ¿Por qué? Porque su transformación fue, como ya decíamos, lenta, gradual y progresiva. Poco a poco esta persona, en este caso Nicodemo o José de Arimatea, fueron transformados así, poco a poco. Sin embargo, hermanos, en todos los casos, ya sea en los casos como Pablo o en los casos como el de Nicodemo, en todos los casos, sin excepción, el Evangelio debe, y escuche bien esto, debe producir cambios en nuestras vidas. Sí o sí, esto es una regla, el Evangelio debe producir cambios, debe transformar nuestra vida. Por lo tanto, podríamos decir en esta mañana que una buena señal para poder determinar si una persona o nosotros mismos realmente hemos abrazado el mensaje de salvación de una manera sincera, de una manera honesta, una buena manera para darnos cuenta de esto, hermanos, es notar si se han producido cambios contundentes y duraderos en nuestra vida como creyentes. En pocas palabras, si hemos sido transformados es que hemos abrazado realmente el Evangelio. De otra manera, no somos verdaderos creyentes. Ahora, esto lo digo, hermanos, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente existen muchos casos y en muchas ocasiones hemos podido observar, no solamente aquí, sino de manera general en las iglesias, que muchas personas vienen quizá los domingos a un altar, en un servicio o en una cruzada de evangelismo donde al final el predicador le dice a la gente: pasen al frente para hacer una oración, y pasan muchas personas, ya sea en una iglesia, reitero, o en un servicio de evangelismo, y pasan muchas personas, hacen una oración, invitan a Cristo a su corazón, entre comillas, y después, ¿sabe qué pasa? No pasa nada. En la vida de esas personas, al día siguiente, no hay realmente ningún cambio. Y no solamente al día siguiente, sino a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente. Esas personas no cambiaron en nada. Tal vez el único cambio que pudieron llegar a tener es que ahora asisten a una iglesia de vez en cuando. Porque si yo fui a una campaña y oré, y entonces tengo que corresponder a Dios y voy a una iglesia. ¿Y cuántas veces vas a la iglesia al año? Pues de 52, pues una o dos. Es el único cambio que tuvieron en su vida, que de vez en cuando se acuerdan más de la iglesia. Así que, hermanos, esto sucede muchas veces debido a que este encuentro o este supuesto encuentro que tuvieron con el Señor en esa iglesia, en ese lugar, en esa campaña, no fue otra cosa más que mero emocionalismo. ¿Por qué? Porque les pusieron una música suave, linda, rítmica, que los llevó a un estado o a una atmósfera prefabricada de cierta espiritualidad, y entonces en ese momento se sintieron inclinados a hacer una oración, pero realmente no fue algo de corazón, no fue algo que hicieron de manera sincera. Así que una vez más se los digo en esta mañana, hermanos, una señal de que hemos tenido un verdadero encuentro con Dios es que nuestra vida debe producir cambios. Nosotros debemos ser transformados en nuestra vida de tal manera que cada vez podamos servir más y mejor al Señor. Ese es un buen elemento, digamos, que tenemos ahí para nosotros determinar si realmente hemos abrazado de manera honesta el Evangelio o no lo hemos hecho. ¿Se han producido cambios en nuestras vidas? Esa es una pregunta que cada uno debemos hacernos en esta mañana. Ahora, una vez que hemos dicho esto, hermanos, que nosotros, el Evangelio más bien debe cambiar, debe transformar nuestra vida, podemos pasar a un pasaje más. No vaya para allá, sino simplemente escuche en Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, versículo 2,
Permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente, es una versión de la Biblia que generalmente usamos. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente en Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, de todo esto que acabamos de leer, hermanos, lo que quiero que nosotros notemos es que aquí la palabra nos dice que Dios debe transformarnos y que nosotros debemos permitir precisamente que el Señor nos transforme cada día. Así como acabamos de leer aquí, hermanos, el Evangelio no solamente debe transformar nuestro estado de muerte a vida, que ese es el primer cambio que se produce en nosotros cuando aceptamos al Señor. Hemos pasado de ser condenados a ser salvados, ese es el primer cambio, la primera transformación que tenemos. Pero el Evangelio va más allá, como ya les mencionaba. El Evangelio debe llevarnos a una transformación, no solamente en este estado, sino también debe transformar nuestra mente. Y cuando nuestra mente es transformada, entonces se produce también un cambio en nuestra actitud. Y cuando sucede un cambio en nuestra mente y en nuestra actitud, entonces comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Y cuando se produce un cambio de nuestra mente, de nuestra actitud, y comenzamos a ver la vida más bien de forma diferente, entonces comenzamos nosotros también a vivir de forma distinta. En otras palabras, el Evangelio debe transformar nuestra vida por completo. El Evangelio, una vez más, debe transformar nuestra vida por completo. Ahora, quiero que dejemos en claro, hermanos, en esta mañana, que el mensaje del Evangelio es por demás sencillo. Si usted va a la Biblia y lee el mensaje de las buenas nuevas de salvación, es un mensaje sencillo en todos los aspectos. Y en el aspecto, hermanos, que estamos viendo en esta mañana, es decir, en el hecho de que nosotros debemos ser transformados, no es la excepción. El mensaje del Evangelio, reitero, es sencillo, es claro, es fácil de comprender. Permítame poner un ejemplo de cómo el Evangelio nos invita o nos dice de manera súper sencilla que nosotros debemos ser transformados. Permítame leer lo siguiente. Usted lo puede encontrar en Efesios, capítulo 4, son varios versículos. Pero en Efesios 4, ahí se nos habla y se nos dice, hermanos, de una manera muy sencilla cómo nosotros como creyentes debemos ser transformados. Note la sencillez del mensaje. Efesios 4, versículo 25, aquí viene un cambio que se nos dice que debemos tener en nuestras vidas. Algo que debe ser transformado. Y escuche lo sencillo que es aquí. Efesios 4, versículo 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad. Ahí hay un ejemplo de cómo debemos ser transformados. Ya no debemos decir mentiras, debemos hablar con la verdad. Un ejemplo más, versículo 28. Si eres ladrón, deja de robar. Es bastante claro y evidente cómo el Señor nos invita a ser transformados. Dice aquí, si eres ladrón, deja de robar. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Es bastante sencillo lo que el Señor nos pide. Versículo 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. El versículo siguiente, el 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean buenos de corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Así que, como podrá usted notar, hermanos, la invitación a tener una vida transformada para poder agradar a Dios es una invitación bastante sencilla y clara. Y esto que nosotros acabamos de leer aquí en Efesios 4 solamente son unos pequeños ejemplos, unos pocos ejemplos de lo que el Señor espera que nuestra vida sea transformada. Pero lo que quiero que notemos, hermanos, es lo sencillo en este sentido de lo que es el mensaje del Evangelio. Dios quiere que nuestra vida sea transformada para mejor. Dios quiere que nosotros transformemos, por ejemplo, ese mal carácter o nuestra mala conducta, nuestros pensamientos pecaminosos, las palabras groseras que solemos tener, o palabras hirientes, o nuestras acciones deshonestas, como el hurto, la extorsión, el cohecho, y otras situaciones como estas que son de hecho contrarias a la voluntad de Dios. Todo esto, hermanos, en nuestras vidas, y no voy a hacer en esta mañana que levante la mano quien no ha cometido algo de esto, porque todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos engañado, hemos mentido, hemos robado, aunque sea algo pequeño, pero hemos robado, hemos engañado. Todos nosotros hemos pecado, hermanos, y en ese sentido,
Dios por medio del Evangelio nos dice que nuestra vida debe ser transformada a algo que agrade al Señor, una vida que agrade a Dios. Ese es el mensaje, parte del mensaje del Evangelio, que nuestra vida debe ser transformada. Luego entonces, hermanos, una cosa que en esta mañana es importante puntualizar, ya llegados a esta altura del mensaje, es que el Evangelio es, como lo acabamos de decir, un mensaje de transformación, y por lo tanto, una buena manera en la que nosotros podemos conocer si nosotros como creyentes realmente hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestras vidas es revisarnos, autoevaluarnos si hemos sido transformados. ¿Cuánto tiempo tienen de cristianos, hermanos? ¿Cuánto tiempo tiene usted de creyente? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿Sigue siendo la misma persona de aquel entonces? Si usted no ha tenido ningún cambio en su actitud, ningún cambio en su manera de vivir, de ser, déjeme decirle, y no quiero ofender a nadie, pero déjeme decirle que si usted no ha tenido un cambio, no ha sido transformado, usted verdaderamente no es creyente. ¿Por qué? Reitero, porque el mensaje del Evangelio es transformación y nosotros no podemos ser las mismas personas que hace 10 años, hace 5 años, ni siquiera la misma persona que el año pasado. ¿Por qué? Porque el Evangelio, repito, es transformación. Eso es parte del mensaje de Dios. No podemos pretender, hermanos, ser verdaderamente cristianos y seguir todo el tiempo teniendo el mismo estilo de vida, los mismos hábitos pecaminosos, las mismas amistades inadecuadas y continuar viviendo día tras día sin una relación personal con el Señor. No podemos decir que somos cristianos si no tenemos esto, si no hemos dejado atrás muchos de estos hábitos. Así que, diciendo todo esto, hermanos, permítanme resumir lo que hemos hablado en 2 puntos hasta este momento. Número 1, hermanos, nosotros debemos evaluar constantemente nuestra vida y debemos ser honestos si realmente estamos siendo transformados. Eso como primer punto. Y segundo, debemos pedirle al Señor que Él nos transforme cada vez más. Escuche bien esto, que Él nos transforme cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y sobre esto, hermanos, sobre este segundo punto, ser transformados a la imagen de Jesucristo, es en donde me gustaría profundizar en esta mañana de aquí en adelante. Ahora, ya establecimos, ya dejamos bastante claro, hermanos, que el mensaje del Evangelio es un mensaje transformador. Sin embargo, ya que conocemos esto, que debemos ser transformados, pregunta, hermanos, ¿en qué debemos ser transformados? Ya nos quedó claro que debemos ser transformados, pero ahora debemos cuestionar en qué debemos ser transformados o a qué debemos ser transformados. Y bueno, un escultor, por tomar un ejemplo, que recibe un bloque de mármol, este escultor no comienza simplemente a dar golpes en la roca a lo loco, ¿ok? No, él no comienza a esculpir de esa manera. El escultor que recibe un bloque de mármol, antes de comenzar a trabajar la roca, antes de todo eso, él tiene que fijar en su mente, él tiene que imaginar cuál es la figura o la escultura que va a sacar de ese bloque, antes de comenzar a trabajar en ese bloque. Los constructores, por ejemplo, no comienzan a edificar una casa si antes no tienen un plano completo de cómo va a quedar esa casa, cómo va a quedar esa vivienda. No pueden comenzar a construir y de repente, es que yo creí que aquí iba el cuarto, yo creí que aquí iba el baño, yo creí que aquí iba la entrada. No, los constructores comienzan a hacer su trabajo hasta que tienen un plano completo de lo que van a edificar. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Nosotros como creyentes no hemos sido llamados simplemente a ser transformados para ser mejores personas, por poner un ejemplo más. Y es que seguramente usted ha escuchado a algún predicador, alguna persona, incluso algún coach de vida que está muy de moda actualmente, en que se nos dice que nosotros debemos ser transformados o que debemos cambiar o que debemos buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. Y si lo piensan por un momento rápido, suena bien. Voy a ser la mejor versión de mí mismo, voy a ser mejor, voy a mejorar, voy a crecer, voy a avanzar, voy a ser esa mejor versión de mí mismo. Pero pregunta, hermanos, ¿qué hay de atractivo en el hecho de que una cucaracha sea una mejor cucaracha? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir, reitero, que una cucaracha sea una mejor cucaracha? O, regresando a nuestro punto, ¿qué sería de bueno o de atractivo ser la mejor versión de nosotros
nosotros mismos. Al respecto, hermanos, si permítanme aclarar este punto, el dictamen que el Señor da en la palabra es bastante directo y bastante duro, pero es lo que el Señor nos dice. Acerca de lo mejor de nosotros, hermanos, lo mejor que podemos hacer, la mejor versión de nosotros, como dicen estas personas, estos coaches de vida y predicadores, acerca de lo mejor que nosotros podemos hacer y dar. ¿Sabe qué es lo que piensa el Señor? Permítame leerlo, Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Aquí está escribiendo el profeta. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, dice aquí, en la versión Reina Valera dice trapos de inmundicia. Hermanos, está bien querer mejorar, está bien querer ser una mejor persona, un mejor trabajador, un mejor esposo, pero el Evangelio no se refiere a esa transformación. El Evangelio no quiere transformarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque tal como acabamos de leer aquí, lo mejor de nosotros delante de Dios, nuestras mejores obras, nuestras mejores acciones, nuestros mejores deseos son como trapos sucios. Hermanos, de esta clase de transformación no está hablando el Evangelio. Y repito, no está mal querer ser mejor persona en el sentido de ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hermano. Eso está bien, debemos buscarlo y debemos trabajarlo, pero no es el tema de esta mañana. La transformación de la que estamos hablando en cuestión del Evangelio es que nos dice que nosotros debemos buscar ser transformados, como ya decíamos, a la imagen de uno, a la imagen de una persona. ¿A la imagen de quién? De Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros debemos permitir que en nuestra vida, nosotros, seamos transformados a la imagen de Cristo. Y esto, hermanos, realmente es lo que nos enseña la Biblia. Permítame leer un versículo más. Si usted anota, anote lo siguiente: Efesios 4, versículo 13. Efesios 4, versículo 13, la palabra de Dios dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, es nuestro llamado como creyentes. Debemos buscar imitar a Cristo, debemos buscar ser transformados a la imagen, reitero, solamente de uno. ¿De quién? De Cristo, del Hijo de Dios. La meta de cada uno de nosotros como creyentes es ser transformados a la imagen de Jesucristo, ni más ni menos. Sin embargo, hermanos, es muy probable que ya hayamos escuchado en otras ocasiones, en otras predicaciones, que nosotros debemos, sí, buscar llegar, como decíamos aquí, a la medida de la plenitud de Cristo. Debemos anhelar ser como el Señor, debemos imitar a Jesús. Pero, hermanos, ya hemos escuchado esto, pero ¿qué significa? ¿Qué significa imitar a Cristo? ¿Qué significa llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto? Hemos escuchado que debemos buscar esto, pero ¿qué significa? Bueno, hermanos, para poder ponerlo en palabras sencillas, buscar la medida de la plenitud de Cristo es simplemente someter nuestra vida a Cristo. Someter nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, es decir, todo lo que somos nosotros. Para llegar a la medida de la plenitud de Cristo, debemos someter nuestra vida por completo a Cristo, debemos someternos absolutamente al señorío de Cristo. Debemos ponerlo todo a los pies del Señor. Por eso es que cuando entendemos esto, podemos entender cosas como las que Pablo escribía, por ejemplo, en Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo escribe algo como esto: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando entendemos que para poder imitar a Cristo debemos entregarnos completamente a Él, entendemos versículos como este, en donde se nos dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora bien, con todo, alguno de nosotros en esta mañana podría preguntar: bueno, está bien, entiendo que debo ser transformado por el Evangelio, ¿me queda claro? Me queda claro que esa transformación debe ser a la imagen de Cristo, también lo entiendo.
Pero yo quiero preguntar, ¿por qué debemos ser transformados a la imagen de Cristo? ¿Por qué no a la imagen de alguien más? En este caso, alguien podría preguntar en la imagen de otro santo, en la imagen de la Virgen María, podría preguntar a alguien, en la imagen de alguien ponga ahí el nombre que usted quiera. ¿Por qué precisamente tiene que ser la imagen de Cristo? Podría cuestionar a alguno. Bueno, permítame darle tres razones, por lo menos tres razones por la cual nosotros debemos ser transformados a la imagen de Cristo y no de nadie más. Como primera razón, hermanos, nosotros podemos decir que el Señor Jesús es la viva imagen de la perfección en lo que se refiere a los estándares que el Padre tiene. El Señor Jesús es perfecto ante los ojos de su Padre. Y por eso es que nosotros debemos buscar imitar o llegar a la estatura de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo delante de Dios es perfecto. De hecho, su mismo Padre, Dios el Padre, dijo de su Hijo Jesucristo lo siguiente, Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que, como primera razón para nosotros ser transformados a la imagen de Cristo y no de nadie más, es que Cristo es perfecto ante los ojos de su Padre. Segunda razón, hermanos. El Señor Jesús, en lo que conocemos en su vida, en su ministerio terrenal, siempre mostró los más altos valores, las más altas virtudes en cada una de sus palabras y de sus acciones. En otras palabras, Él fue, no solamente como Hijo de Dios fue perfecto, sino también como humano, como ser humano, fue perfecto. Cuando nosotros vamos a los evangelios y vemos todo lo que Él hizo, podemos darnos cuenta de que Él fue generoso, fue humilde, fue compasivo, fue empático, misericordioso, perdonador, amistoso, fue honesto, fue cabal, fue un amigo sincero y verdadero. En otras palabras, hermanos, el Señor cumplió con creces con todos los requisitos que se nos piden a nosotros como creyentes para poder ser hijos de luz. ¿Dónde encontramos esos requisitos? Más adelante, en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Colosenses 3, versículo 12 y 13. Aquí el apóstol Pablo nos da una lista de lo que nosotros como creyentes debemos anhelar, debemos buscar tener. Dice aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y hermanos, con la parte final pudiéramos entender que lo único que hizo Cristo fue perdonarnos. Pero no es así. Así como dice aquí en el texto, el Señor fue santo, fue amado, fue misericordioso, fue benigno, fue humilde, fue manso. Todo lo que dice aquí y mucho más, el Señor lo cumplió. Por ese motivo, la segunda razón por la que nosotros debemos buscar ser transformados a la imagen de Cristo y no de nadie más, es porque Él, como humano, como persona, fue perfecto, fue cabal. En pocas palabras, es el humano perfecto, es a quien deseamos imitar. Como tercer punto, hermanos, nosotros debemos buscar ser transformados a la imagen de Cristo en sí porque es un mandato que nos da la Biblia. Es un mandato que la Biblia nos enseña. Primera de Juan 2:26 nos dice lo siguiente. Primera de Juan 2:26. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y hermanos, para poder vivir como Jesús vivió, entonces debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Así que reitero, el tercer elemento por el que nosotros debemos ser transformados a la imagen de Cristo y no de nadie más, es porque es un mandamiento bíblico. Tres elementos, tres razones por las que nosotros debemos ser o debemos buscar ser transformados a la imagen del Señor. No obstante, hermanos, también es importante mencionar que cuando nosotros realmente buscamos ser transformados, realmente queremos y anhelamos parecernos más en Cristo. Si usted como cristiano en esta mañana sale y dice, ¿sabes qué? Me gustó el mensaje, me gustó la predicación y a partir de este momento quiero comprometerme con el Señor para ser transformado, para parecerme más a Cristo. Lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo posible para que esto suceda. Bueno, si usted realmente se compromete, si usted realmente quiere parecerse, ser transformado a la imagen de Cristo, siempre
hay un efecto colateral. Y se produce siempre, hermanos, sin excepción. ¿Cuál es ese efecto? ¿Qué es lo que pasa cuando usted se compromete a vivir como Cristo, a ser como Cristo, a tener la imagen de Cristo? ¿Qué es lo que sucede? Es lo siguiente. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo lo que iba a pasar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 20. Esas son las palabras del Señor. Él dijo lo siguiente, Juan 15, 20. Acordaos de las palabras que ya os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y es que todo aquel que quiere parecerse, pero de verdad, todo aquel que quiere parecerse verdaderamente a Cristo, va a ser siempre sí o sí tachado de religioso, o de extremista, o de cuadrado, o incluso de loco. ¿Por qué? Por querer parecerse a Cristo. Y es que para el mundo está bien apoyar algunas ideas de ese predicador, de ese maestro judío de hace 2000 años llamado Jesús. Para el mundo eso está bien. De hecho, podemos ver que algunos comparten frasecitas, a veces sacadas de contexto de Jesús. Eso está bien para el mundo. Algunos incluso ven con buenos ojos ciertas enseñanzas. Eso que dijo Jesús es bonito, es lindo, qué bien. Eso está bien, eso es correcto. Y otros llegan hasta aplaudir los intentos, pero ligeros o pequeños, de parecerse a Jesús. Sí, está bien que tú imites a ese tal Jesús. Era buena persona, era buen maestro de moral. Está bien que intentes imitarlo, pero no mucho, solamente poquito. Y eso lo van a aplaudir. Eso está bien, hermanos. Pero en el momento en que nosotros, como creyentes, nos comprometemos, pero nos comprometemos realmente para ser transformados a la imagen de Cristo, hermanos, en ese momento nos volvemos enemigos del mundo. Eso ya no lo ven bien. Como les decía, en ese momento nos volvemos locos, religiosos, cuadrados. ¿Por qué? Porque ya lo decía el Señor, hermanos. Si lo persiguieron a Él, lo mismo va a pasar con nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es elegir a quién vamos a complacer. Y tenemos dos opciones, porque el Evangelio es así. Siempre nos va a presentar opción 1 y opción 2, no más. Tenemos dos opciones. Vamos a complacer al mundo para poder estar tranquilos, para poder vivir en paz, que no nos molesten, que no nos digan nada, que no nos persigan, como dice el Señor. O vamos a complacer al Señor a pesar de las persecuciones y del rechazo, hermanos. Y ante esta encrucijada, lo que debemos hacer es recordar aquello que escribía el apóstol Santiago. Y este apóstol escribe lo siguiente en cuanto a quién vamos a complacer, al mundo o a Dios. El apóstol Santiago escribe en Santiago 4:4 lo siguiente, Santiago 4:4: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos, hermanos, ser amigos del mundo y amigos de Dios, o ser amigos de Dios los domingos y amigos del mundo de lunes a sábado. La palabra es bastante clara. Si somos amigos de Dios, somos enemigos del mundo. Pero si somos amigos del mundo, entonces somos enemigos de Dios. Es una u otra opción. No podemos combinarlas. Ahora, hay una cosa más, hermanos, que sucede cuando nosotros somos transformados por el poder del Evangelio, y que en esta mañana me gustaría mencionar, ya casi para ir terminando. En Gálatas 2:20, no vaya para allá, ya leíamos este versículo, pero quiero retomarlo. Gálatas 2:20. Ahí se nos dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ahora quiero que nos concentremos, hermanos, en lo siguiente. Voy a leerlo una vez más. Ya no vivo yo, escribe aquí el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros los creyentes, hermanos, al ser transformados a la imagen de Cristo, ya no podemos ver las cosas, situaciones como los problemas o las tormentas o las pruebas o las pérdidas, ya no deberíamos ver este tipo de cosas con nuestros ojos naturales, con nuestra mirada natural. Ya no deberíamos, hermanos, sino que más bien, al ser transformados a la imagen de Cristo, nosotros deberíamos mirar las cosas con la vista del Hijo de Dios. Deberíamos mirar las cosas con una perspectiva diferente, nueva, en un entendimiento, hermanos, de que
que ya no importa la situación que estemos enfrentando, la tormenta que tengamos presente, el problema que se nos dé al momento, no, ya no importa. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Dios, ponemos nuestra confianza en el Señor. Nosotros debemos, si somos transformados a la imagen del Hijo de Dios, debemos mirar las cosas, mirar la vida, mirar las situaciones difíciles con la mirada de Dios, de una manera sobrenatural. Y con esto, hermanos, quiero también hacer una aclaración que es muy importante. Cuando nosotros aprendemos a mirar las situaciones difíciles desde una perspectiva divina, por decirlo de algún modo, hermanos, con los ojos del Señor, cuando nosotros somos transformados por el poder del Evangelio en la imagen de Cristo, ¿ok? Y aprendemos a mirar los problemas, cualquiera que sea, de una manera diferente, esto no hará, y escuchen muy bien, eso no hará que los problemas desaparezcan. El hecho de que usted aprenda a mirar los problemas desde una perspectiva o desde la perspectiva del Señor no va a hacer que sus problemas no existan, no va a hacer que sus problemas desaparezcan. Usted va a mirar ese problema, esa enfermedad, ese dolor, esa situación, esa traición con la perspectiva de Dios, pero no va a desaparecer. Va a continuar el problema, va a continuar la enfermedad, va a continuar su tormenta, va a continuar su prueba, va a continuar esa situación difícil en su vida. Sí, hermanos, pero hay algo más. Al mirarlo con los ojos de Dios, que Él nos capacita porque nos está transformando, al mirarlo con esa vista divina, como les decía, vamos a poder enfrentar las pruebas de una manera diferente, aferrados a la mano del Señor. En otras palabras, no es lo mismo enfrentar las pruebas nosotros solos que enfrentar las pruebas con la ayuda de Dios, tomados de la mano del Señor. No es lo mismo. Hace tiempo leía la historia de un predicador. El predicador contaba algo. Dice que en cierta ocasión él visitó un castillo con su familia en un viaje de vacaciones que hicieron, y en ese castillo dice que había un jardín muy grande, y en ese jardín había un laberinto. Y este predicador también comentaba que él siempre ha sido muy malo para ubicarse. Se pierde en el centro comercial, se pierde en todos lados, así que imagínese usted entrando a un laberinto de estos de arbustos grandes. Dice que él entró con su familia, de repente se le perdió la esposa, se le perdieron los hijos, y él siguió y estuvo ahí, dice que por varios minutos intentando salir, y simplemente estaba perdido. De repente dice que comenzó a escuchar que le decían, papá, y escuchó la voz de sus hijos. Y no los veía, obviamente, porque estaba en el laberinto, pero de repente miró hacia arriba y en la parte, en un balcón del castillo que estaban visitando, dice que estaban sus hijos y su esposa. Ellos seguramente, dice, tenían mucho tiempo que habían salido del laberinto, son mucho mejores que él en ese asunto. Así que los miró y los escuchó, y entonces dice que ellos, sus hijos, comenzaron a decirle algo, comenzaron a decirle, no, por ahí no, a la derecha, ahora hacia atrás, ahora regresa aquí, da la vuelta, todo. Dice que con las instrucciones de sus hijos, lo que no había podido hacer en más de 40 minutos, lo hizo muy rápido. Ahora, ¿por qué les cuento esto, hermanos? Se los cuento por varias razones. Primero, para hacerles una pregunta. El hecho de que este predicador, este pastor, tuvo una mejor perspectiva de la situación porque sus hijos y su esposa comenzaron a ayudarle para que pudiera salir rápido del laberinto. Esto, hermanos, el tener una perspectiva diferente, ¿hizo que el laberinto desapareciera? No. El problema, en este caso el laberinto, seguía ahí, enfrente de él. Tuvo todavía que atravesar por el laberinto, tuvo todavía que hacer las vueltas y los giros correspondientes para poder salir. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. El hecho de que tengamos una perspectiva diferente con la ayuda de Dios, porque estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, no hace que nuestros problemas, que el laberinto desaparezca. Vamos a tener que cruzar todavía, como leímos en el Salmo 23, por el valle de la sombra y de la muerte. Pero hay una diferencia, hermanos, que al mirar las cosas con la perspectiva de Dios, vamos a entender que no estamos solos. Vamos a entender que tenemos una ayuda que, como en el ejemplo que les decía, viene de arriba. En el caso del predicador eran su esposa y sus hijos. En nuestro caso, hermanos, es el único sabio y poderoso Dios. Y eso, hermanos, eso tiene que ser una diferencia. Por eso es que podemos vivir confiados, enfrentar la prueba y confiar en el Señor, que Él nos sacará adelante. Ya para finalizar, hermanos, hasta este punto hemos dicho básicamente dos cosas. La primera es que el Evangelio es transformador.
Y la segunda es que nosotros debemos ser transformados, y no solamente transformados así, debemos ser transformados a la imagen de Jesucristo. Una vez más, el Evangelio es transformador, número 1, y número 2, nosotros debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Sin embargo, alguno de nosotros, al escuchar esto, pudiera llegar a pensar que esta transformación de la que nos habla la palabra es algo que sucede de una manera rápida, contundente y decisiva. En otras palabras, que nosotros debemos ser transformados de la noche a la mañana, que hoy me acuesto como pecador, pero mañana me levanto como un santo perfecto. ¿Y sabe qué? Las cosas no son así. Esto realmente no sucede de esta manera. Y es cierto que en la Biblia encontramos momentos decisivos, momentos puntuales en los que leemos que las personas hacen un cambio, una transformación, digamos, en su vida de manera rápida, de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Pedro, Juan o Jacobo, cuando ellos decidieron de un día para otro que seguirían al Señor. Cuando el Señor llama, por ejemplo, a Leví, al cobrador de impuestos, y le dice, sígame, la Biblia nos dice que ese hombre se levantó en el momento y lo siguió. Hay situaciones en donde la Biblia nos habla de esto, pero hermanos, realmente se nos dice que siguieron al Señor de un momento para otro, no que fueron transformados de un momento para otro. Y aquí hay una gran diferencia. Los apóstoles, como les decía, Pedro, Juan, Jacobo, Leví, todos prácticamente, los apóstoles, tuvieron que estar años con el Señor Jesús, años, antes de comenzar a mostrar los primeros frutos de transformación en su vida. Estuvieron con el Señor Jesús años antes de ser transformados. La iglesia primitiva, hermanos, los primeros creyentes, ellos también tardaron incluso años antes de comenzar a llevar el Evangelio a otras regiones, a pesar de que era un mandato del Señor. Saulo, hermanos, Saulo, este hombre tuvo que aprender muchas cosas y tuvo que ser tratado por el Señor en muchos aspectos de su vida, Saulo, antes de llegar a ser el apóstol Pablo que nosotros conocemos. Y aún en su vida, a lo largo de su vida, hermanos, Pablo todavía tuvo que ser tratado y transformado por el Señor. Lea, por ejemplo, si usted tiene oportunidad en la semana, lea Gálatas y lea Romanos. ¿Y por qué estas dos cartas? Hermanos, porque Gálatas se considera que es una de sus primeras, si no es que su primera carta del apóstol Pablo, y Romanos posiblemente es de sus últimas cartas. ¿Y por qué digo que lean estas dos? Porque aún en esto va usted a darse cuenta de que Pablo todavía tenía mucho que ser transformado en el Señor. Gálatas vemos todavía a un apóstol Pablo joven, que tiene fuego y que muchas veces es hasta grosero en el buen sentido de la palabra, obviamente grosero en algunas expresiones que tiene incluso con los hermanos. En Gálatas leemos esa expresión donde, por ejemplo, les pregunta a Pablo a los Gálatas, ¿acaso son tan tontos que no pueden entender lo que les estoy diciendo? Ese es Gálatas, ese es Pablo todavía en Gálatas. Todavía tenía que ser transformado en algunos aspectos de su vida. Ya cuando llegamos a Romanos, ya encontramos a un Pablo más transformado por el Señor. Ya es un Pablo que sigue amando la verdad y sigue amando el Evangelio, pero ya habla en otros términos, ya ha sido transformado cada vez más a la imagen de Jesucristo. Si el mismo apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o Juan, todos ellos tuvieron que ser transformados, ¿piensa verdaderamente usted que nosotros seremos transformados de la noche a la mañana? Hermanos, eso no es algo que suceda. Dicho sea de paso, hermanos, con todo esto, es verdad que nosotros, cada uno de nosotros, debemos comprometernos con el Señor y debemos pedirle, debemos buscar el ser transformados. Sí, debemos buscarlo, debemos anhelarlo, pero ¿sabe qué más? Esto no es algo que se logre solamente por nuestra fuerza de voluntad o con puro deseo humano. Esto no sucede de esta manera. La verdadera transformación que nosotros estamos buscando, hermanos, sucede en nuestras vidas no por nuestra voluntad, ni por nuestro deseo, ni por nuestro esfuerzo. La verdadera transformación que nosotros debemos buscar sucede por la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros, quien, como dice la palabra, produce tanto el querer como el hacer. Así que, hermanos, nosotros debemos anhelar, sí, y debemos buscar ser transformados, sí, pero el que lleva a cabo la acción de transformarnos no somos nosotros, sino el Señor. Debemos pedirle al Señor que nos ayude, debemos pedirle a Dios que nos transforme. Así que si en este momento, hermanos, en este día usted
puede detenerse por un momento y, metafóricamente hablando, puede detenerse por un momento y reconocer, hermanos, que realmente usted está siendo transformado por el Señor, y puede mirar hacia atrás y darse cuenta que ya no es la misma persona que era hace 10 años, o hace 5 años, o hace 2, o incluso el año pasado. Si usted puede detenerse y darse cuenta y reconocer que el Señor lo ha o la ha transformado, hermanos, si esto es así, entonces lo primero que debe de hacer es, en lugar de envanecerse o de enorgullecerse, decir, sí, claro, yo he sido transformado, pero no, deje eso de lado. Si usted se da cuenta que verdaderamente ha sido transformado en este tiempo de caminar con el Señor, lo primero que debemos hacer es darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias porque me has cambiado. Gracias porque has transformado ese carácter horrible que tenía, esa forma de vivir que tenía, esos problemas, esa situación en la cual yo me encontraba, la has cambiado. Señor, gracias porque me has transformado. Todavía falta. No soy perfecto, todavía me enojo, todavía tal vez contesto mal de vez en cuando, todavía tal vez tengo malos pensamientos, pero ya no es lo mismo que antes. Señor, gracias porque me has venido transformando. Y además de agradecerle, debemos pedirle al Señor, sigue haciendo tu obra. Señor, sigue haciendo tu obra. No te detengas, por favor, Señor. Continúa trabajando en mi vida. No me sueltes. Que la imagen, que el carácter de tu Hijo Jesucristo siga siendo formada en mí. Señor, no te detengas. Continúa, por favor. De tal manera que nos aferremos al Señor como aquel patriarca y le digamos al Señor, como Génesis 32, 26, el patriarca Jacob, que cuando estaba delante del ángel del Señor le dijo, no te dejaré si no me bendices. Hermano, como les decía, tal vez en este momento podemos mirar atrás y decir, sí, no soy la misma persona que vino al Evangelio hace unos años. El Señor me ha transformado, pero todavía falta. Todavía estoy consciente de que sigo lejos de llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Y en lugar de desanimarse, en lugar de decir, cuánto me falta, aceptarlo es verdad, pero en lugar de bajar los hombros, hermanos, más bien debemos mirar al cielo y decirle, como dijera el patriarca, Señor, no te dejaré hasta que me bendigas, hasta que me transformes completamente, hasta que cambies ese carácter, hasta que cambies esa manera de pensar, hasta que cambies esa vida completamente a la imagen de tu Hijo Jesucristo. No te dejaré si no me bendices. Con esto en mente, hermanos, y recordando que el Evangelio es transformación, que nosotros debemos ser transformados y que esa transformación es a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Cristo, vamos a terminar en esta mañana y lo haremos con una oración. Le voy a pedir, hermanos, que ahora nos pongamos de pie. Vamos a levantar una oración al Señor para pedirle que no nos suelte, que no nos deje, que Él nos transforme. Y luego de la oración vamos a entonar un canto final y después del canto estamos despedidos. Como cada semana, hermanos, les agradecemos por haber estado aquí. Pedimos al Señor que los guarde en esta semana, que tengan un buen domingo y que el Señor los bendiga. Amoroso Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y entendemos ahora que parte de tus buenas nuevas de salvación es precisamente que nosotros debemos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y en esta hora, Señor, venimos aquí reunidos a pedirte que por favor tú nos transformes precisamente a la imagen de tu Hijo. Tal vez nos falta mucho en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestras decisiones, en lo que somos, Señor. Nuestro carácter tal vez está muy lejos de ser como el de Cristo. Pero, Señor, queremos pedirte, por favor, en esta mañana, que tú nos transformes. Que podamos, en algún momento, poder decir, como escribiera el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ciertamente nos falta mucho por recorrer para llegar a eso. Pero te queremos pedir en esta mañana que, por favor, tú sigas con tu obra, que no te detengas, que nos tomes, que nos transformes. A pesar de lo que tengamos que dejar, a pesar de lo que tengamos que soltar, Señor, que podamos realmente por ti, en amor a ti, por tu ayuda, Señor,
ser transformados a la imagen de tu Hijo. Es lo que te pedimos en esta mañana. También nos encomendamos en esta hora para que nos guardes en la semana, nos protejas, por favor, y nos lleves con bien en cada actividad que se realiza. Que bendigas la vida de mis hermanos, sus hogares, que los protejas, Señor, en este tiempo de la enfermedad, de las situaciones complicadas en el país, que los lleves con bien y que los traigas con bien, protegidos con tu poderosa mano. Te pedimos por este día, por esta tarde de domingo, para que tú nos guardes y nos bendigas, Señor, y te damos gracias. Y una vez más, Señor, no te detengas. Sigue trabajando en nosotros y transfórmanos, por favor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, a la medida de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos esto, Señor, en esta mañana, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén.